Bienvenidos, soy René William Melara. Gracias por acompañarnos a través de la internet. Nuestra oración es que el mensaje de hoy sea de bendición y pueda comprender el amor y propósito de Dios para su vida. Si tiene alguna pregunta y desea congregarse con nosotros, la información está disponible en nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Dios le bendiga. Bueno, amado, le voy a pedir que busque el Evangelio de Lucas en el capítulo 1. Hay muchos hermanos también que están en sintonía de Canaán Radio o en TV Canaán, que están, ¿verdad?, siendo también edificados, están gozando junto a nosotros, ¿verdad?, de este culto que ofrecemos a nuestro Dios. Así que les decimos a ellos también, bienvenidos. Lucas capítulo 1, vamos a tomar una porción del versículo 13 en adelante. Dice la bendita palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pero el ángel le dijo a Zacarías, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo. Y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Amén. Dejamos la lectura de la palabra del Señor, hermano. Vamos a meditar en esta mañana bajo el tema los grandes para el mundo y los grandes para Dios. Los grandes para el mundo y los grandes para Dios. Aquellos que el mundo considera grandes y a los que Dios llama grandes. Hace unos días atrás, en México estaban dando sepultura a un príncipe. Usted dirá, México no vive bajo una monarquía. Sí, pero es que este príncipe era un título que se le había asignado. Le llamaban el príncipe de la canción. Pero este príncipe se murió. Pero también, hermanos, a través de la historia vemos que han habido reyes. A aquellos que el mundo ve que poseen una habilidad o un talento especial que los hace destacar en las áreas donde se desempeñan, les dan este tipo de títulos. Los llaman reyes, los llaman reinas, los llaman señores. Algunos atrevidos, como los argentinos, tienen su Dios del fútbol y también tienen su Mesías. Y muchos creyentes se ven también involucrados en eso, de llamar Dios del fútbol, de llamar a alguien rey. Porque, hermanos, el mundo trata de envolver a la iglesia en sus asuntos, a los creyentes. Y ellos, hermanos, ven y admiran las cualidades que aquellas personas poseen. Y por ser cualidades extraordinarias que los hacen destacar, le rinden tributo a este tipo de personas. Se rinden delante de ellos, le dan pleitesía. Se sienten estas personas muy admiradas, muy apreciadas. Reciben adoración de sus seguidores. Y muchos hermanos también caen en la misma tentación de querer estar en puestos de privilegio,
en destacar en alguna habilidad que Dios le haya concedido. Quieren también recibir la misma gloria, el mismo trato, disfrutar de un momento de fama, de un momento de estar en la cúspide del éxito, el ser admirados, el poder lograr lo que ellos se han propuesto. Estar, hermano, allá arriba, sin que nadie les diga nada, sin que nadie los pueda juzgar. Poder sentir gratificación absoluta en sus corazones. Este sentir, hermanos, no es nuevo en el corazón del ser humano. El ser humano siempre ha querido ser mejor, siempre ha querido ser admirado, siempre ha querido que lo tengan en una posición especial, aún rebelándose en contra de los propósitos de Dios. La palabra del Señor nos enseña en el libro de Génesis, en el capítulo 11. Nos cuenta de aquellos pobladores de hace mucho tiempo, que dice que vivían en un lugar, andaban vagando, pero llegaron a una tierra llamada Sinar y se establecieron ahí. Estas personas dice que cuando estaban allí ellos hablaban en un mismo idioma, vivían en comunidad, estaban, hermanos, bendecidos, pero no estaban satisfechos. En su corazón había un vacío y ese vacío lo quisieron llenar trabajando para su propia gloria. Y dice que estas personas en el versículo 3 de Génesis 11, que se dijeron unos a otros, vamos, hagámonos ladrillos y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. El propósito de estos fue un mismo sentir. Fue, hermanos, buscar gratificación para ellos mismos y se establecieron un propósito de querer levantar un monumento a su propio orgullo. El mostrarse a ellos mismos de lo que eran capaces de lograr. El ser humano piensa que toda la creación que ellos pueden hacer, que todas las metas que pueden lograr, lo pueden lograr sin tener en cuenta a Dios. Hoy día, hermanos, vemos que muchos se han vuelto en contra de Dios por el avance tecnológico que existe y creen que pueden conquistar todo el universo. Y todas estas cosas ha venido, hermano, para satisfacer su propio orgullo. Porque millones y millones de dinero se invierten en querer descubrir el universo. Pero por querer alcanzar ese conocimiento se han descuidado de lo que Dios nos ha entregado para que lo preservemos. Se invierten millones de recursos, pero en esta tierra hay lugares donde se carece de todo. Pero el satisfacer a estas personas no va a producir en ellos satisfacción como el crear algo que sea admirado por todos. Porque nos importa más el ser admirado que el satisfacer la necesidad de los demás. Estas personas no iban a satisfacer nada, porque solamente iban a crear una torre. Y ellos dijeron, vamos y hagámonos un nombre. Es decir, que estas personas estaban buscando ser reconocidos, ser, hermanos, admirados, dejar un legado
para sus hijos. ¿Cuál era el propósito de ellos? Dijeron, vamos y construyámonos una torre que llegue al cielo. Que muestre a las futuras generaciones que fuimos capaces de alcanzar lo alto y poder ser admirados. Porque dijeron ellos, porque un día podemos ser esparcidos por toda la tierra. Y entonces, ¿cómo nos van a reconocer? ¿Cómo podremos volver a este lugar? Hagamos esta torre, algo que nos identifique. Pero fíjese que lo que ellos estaban diciendo era por si fuésemos esparcidos sobre la faz de la tierra. En los planes de ellos no estaba Dios. Porque dice la palabra en el versículo 5 que descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y mire usted la entrega que ellos tenían en este proyecto. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Este mundo ha comenzado una carrera tecnológica que se ha desatado en los últimos tiempos. El ser humano se atribuye toda esta sabiduría sin glorificar a Dios. Se les olvida que ya la palabra del Señor lo ha anunciado, que en los últimos tiempos veríamos tal avance. Y en los últimos tiempos estamos viendo todo esto, pero las personas, en lugar de glorificar a Dios, lo han rechazado, lo han hecho a un lado, porque creen que son capaces por sí mismos de poder lograr todos los propósitos que ellos puedan establecerse. Y Dios dijo, a estos nadie lo va a hacer desistir. Hay una necedad en el corazón del ser humano. Pero lo que ellos temían, eso les vino. Porque dice la palabra del Señor en el versículo 7. Ahora pues, descendamos y confundamos ahí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así, ¿qué sucedió? Los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Lo que ellos estaban diciendo, hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Pues eso les vino, porque Dios confundió su lengua para que no pudieran comunicarse, para que desistieran del propósito que se habían puesto de construir, porque no era agradable delante de los ojos de Dios. Porque cuando establecemos objetivos en nuestras vidas que solo buscan traer gratificación a nuestras vidas, eso no es agradable delante de los ojos de Dios. Porque si Dios no está en todo aquello que nosotros pretendemos lograr, lo que va a traer a nuestra vida es confusión. Porque Dios dice que confundió a aquellas personas, encegueció su entendimiento. No pudieron comunicarse los unos con los otros. ¿Por qué? Porque Jehová había intervenido en su orgullo, en su necedad. Porque, hermano, así como en aquel tiempo, hasta hoy en día, hay alguien que está detrás de todas estas cosas. Alguien, hermanos, que en un principio también se rebeló en contra de la voluntad de Dios. No se conformó con la posición que Dios le había concedido. Él quiso algo más. Dice en la palabra del Señor en Isaías capítulo 14. Isaías capítulo 14.
vemos, hermanos, lo que la palabra del Señor nos enseña acerca de un personaje en Isaías capítulo 14. Dice la palabra del Señor en el versículo 12 en adelante: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. En esta porción, hermanos, de Isaías 14, como en una porción que se encuentra en Ezequiel capítulo 28, la palabra del Señor toma como ejemplo a dos reyes, al de Babilonia y al de Tiro. Pero la descripción que se hace en estos pasajes es del carácter del que estaba detrás de ellos. Todos, hermanos, los intérpretes, los teólogos coinciden que esta es una descripción de la posición que Satanás tenía antes de su rebelión. Él estaba en una posición, hermano, grande. Él estaba ahí, hermano, junto a los ángeles, junto a los arcángeles, junto a los querubines. Era grande. Cuando Ezequiel lo describe hermoso. Pero esa misma hermosura lo llevó a una confusión tan grande que quiso rebelarse, es decir, no se conformó con la posición que Dios le había concedido, sino que él quiso ir más allá. Pero por supuesto, para ir más allá debía desobedecer, debía de oponerse a Dios, porque no estaba satisfecho con lo que Dios le había dado a él. Hermanos, todas estas maquinaciones que vemos a través de los gobiernos, en la política nosotros vemos cuántos tiranos han existido. Gobiernos, hermanos, que se han corrompido, que han sido crueles, que han llevado a cabo grandes crímenes con tal de llegar a la posición que ellos quieren tener. Con tal, hermano, de conseguir lo que ellos quieren, no importa a quién tienen que derribar. No importa qué esfuerzo tienen que hacer. ¿Por qué? Porque detrás de ellos está un poder que los mueve a actuar de esa manera. Porque el deseo de grandeza que ellos quieren obtener no es conforme a la voluntad de Dios, sino un deseo del corazón humano, es un deseo carnal, y el enemigo se aprovecha de ese deseo carnal para confundir y para impulsar a aquellos que buscan estas cosas. Y vemos los tipos de crímenes que estas personas cometen, no importando la dignidad de los demás. Se vuelven, hermano, irracionales, se vuelven como animales, se vuelven, hermanos, empedernidos. ¿Cómo terminó aquel gran líder alemán? Suicidándose. Porque él quiso ser grande. Él pensó que solamente su raza tenía derecho a vivir. Y exterminaban todo aquel tipo de personas, de ancianos, de enfermos mentales, de personas con enfermedades terminales. ¿Por qué? Porque para ellos era un estorbo y ellos querían establecer su propia ideología. Y eso mismo, hermano, ese mismo comportamiento lo hemos visto
en muchos gobiernos. Pero la gente piensa que estas personas, por la elocuencia que tienen, por el poder de convencimiento que ellos tienen, van a lograr hacer aquellas cosas que prometen. Y muchos hermanos se convierten en seguidores de este tipo de personas porque piensan y sueñan con un futuro mejor. Porque creen que estas personas pueden lograr lo que hasta el día de hoy no se ha logrado. Muchas personas hoy en día, hermano, a través de las redes sociales, son seguidores de este, de aquel y del otro. Y están pendientes de lo que va a decir, del mensaje que va a enviar, con la esperanza de que van a solucionar los problemas de este mundo. Se les olvida que hay un mensaje que hace muchos años Dios lo envió y ha dejado a su iglesia para que lo predique, para que lo anuncie, para que entienda este mundo que solamente en Él hay salvación, que todos los problemas se van a solucionar cuando nos humillemos y nos rindamos delante del Rey de la Gloria. De ese mensaje, hermano, de ese mensaje es que debemos de estar pendientes. De ese mensaje es que debemos nosotros disfrutarlo todos los días. No tenemos que esperar a que Dios, hermano, active su red social si Él ya lo ha dado. Él ya lo ha dado la palabra para que a través de ella, hermanos, nosotros cada mañana recibamos su mensaje. Lo que Él nos está diciendo. Porque, hermanos, así como en el ámbito político, en el ámbito económico y en todos los ámbitos de la vida, se han infiltrado este tipo de personas, movidos, hermanos, por esa fuerza satánica. Así también la palabra del Señor nos advierte. Porque así, hermanos, como se mueven en estos ámbitos, también se han infiltrado dentro de las congregaciones. Pedro dice que en su segunda carta, que dice Pablo en todas sus cartas, dice, casi en todas sus cartas advierte, dice. Pero es el Espíritu Santo el que puso en el corazón de Pablo, el que puso en el corazón de Pedro y el que puso en el corazón de todos los escritores para que hablaran de estas cosas, para que el pueblo del Señor no sea confundido y pueda identificar aquellos falsos que la palabra del Señor dice que solo buscan su orgullo, satisfacer, hermanos, y sentir complacencia en sus corazones. Judas, uno de los que habla muy fuerte, dice Judas en el capítulo 1, en el versículo 4, vea la advertencia que Dios nos hace de este tipo de personas. Judas 1:4 dice, porque algunos hombres han entrado como encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Estos falsos, dice Judas, no han entrado, hermanos, descubriéndose, no han entrado dando evidencias, sino que dice, lo han hecho encubiertamente. Lo han hecho encubiertamente. Pero los frutos que ellos muestran dan a entender a todo aquel que es de Dios. Porque el Espíritu Santo, dice la palabra, nos guía a toda la verdad. Pero nos guía a toda la verdad cuando esa verdad está en nuestra mente y en nuestro corazón. Nos guía a la verdad cuando esa palabra, hermano, la saboreamos cada día. Porque es entonces, hermanos, que podemos comprobar la falsedad de estas personas.
Porque no crea que van a venir aquí y se van a mostrar como falsos. No, es que el dinero falsificado es idéntico al que no lo es. Pero el que quiere descubrir cuál es verdadero y cuál no lo es, debe de conocer el verdadero primeramente. Porque si no conoce el verdadero, ¿cómo va a conocer al falso? Y si nosotros queremos, hermanos, guardarnos de estos falsos, debemos de conocer a los verdaderos. Y por eso la palabra del Señor nos dice en el versículo 11, dice Judá, ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por el lucro en el error de Balaán y perecieron en la contradicción de Coré. Tres personajes opuestos, hermano, a la voluntad de Dios en el Antiguo Testamento. Caín, el primer asesino, el que se levantó en contra del hermano, de su propio hermano. ¿Qué lo hizo? ¿Cuál fue el motivo de Caín o qué le había hecho Abel para que él tomara tal actitud? Lo que Abel había hecho era buscar agradar a Dios. Y como él lo buscó de corazón, entonces, hermano, Dios vio con agrado la actitud, la ofrenda de Abel. ¿Y en qué le afectaba esto a Caín? En que su ofrenda Dios no la vio con agrado. Y como Dios no la buscó con agrado, entonces él buscó cobrar venganza. Los celos, hermanos, motivaron a esta persona a asesinar a su propio hermano. Los celos dentro de las congregaciones pueden llevar también al asesinato espiritual de otros hermanos. El no desear el bien para los demás. ¿Por qué? Porque aquel hermano se está consagrando para Dios. Pero como viene el celo a nuestras vidas, decimos, ese se cree un gran santulón. ¿Por qué? Porque él es un corrupto. No crea que lo dice porque él tiene un proceder correcto. No, si el que está en santidad se va a gozar. Porque aquel hermano también, hermano, se está consagrando para Dios. Gloria al Señor. Pero el que no lo está va a criticar, va a querer hacerlo desistir de buscar la santidad, la comunión con ese Dios. Dice la palabra del Señor, y se lanzaron por lucro en el error de Balaam. ¿Qué hizo este personaje? Fue llamado para maldecir a la nación de Israel. Pero como el que está bendecido por Dios, el que está en la obediencia del Señor, dice, el que está en mis manos, no hay nadie que lo pueda arrebatar. Y si nosotros estamos en las manos del Señor, ¿quién nos podrá arrebatar? Dice la palabra, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios no permitió que este hombre le advirtió y le dijo, mira, vas a decir las palabras que yo voy a poner en tu boca. Y no pudo, pero astutamente, por querer obtener la recompensa que Balac le propuso, él utilizó la astucia para hacer pecar a la nación de Israel. Fue astuto. ¿Por qué? Porque el hermano buscó agradar más a aquel rey que le ofrecía una recompensa económica que aquel Dios que se le había manifestado a través de su asna. Dios le había hablado, Dios le había hecho ver, pero pudo más, hermano, la recompensa, la remuneración que iba a obtener que le agradara a Dios. También tenemos, hermano, a Coré. ¿Quién fue este? Un opositor de Moisés.
¿A qué se opuso este? A la autoridad que Dios había delegado en Moisés. Este sintió celo por la posición que Dios le había otorgado a Moisés. Es que, hermano, cuando usted se revela a la autoridad establecida por Dios, no se está rebelando en contra del ser humano. Usted se está rebelando en contra de la voluntad de Dios. Aunque usted vea que el hermano que ha sido puesto en autoridad no sea de su simpatía, no tenga la educación que usted quiere que esa persona o cree que esa persona debe de tener. No es eso lo importante, es que Dios le concedió esa autoridad y por lo tanto nosotros debemos de someternos, nos guste o no. Porque la palabra del Señor dice que estos, dice, los que se infiltran en las congregaciones tienen estas características de estas personas. 1, son celosos. 2, buscan ganancia personal. Y 3, se rebelan contra la autoridad establecida por Dios. Nosotros, hermanos, debemos de tener cuidado de estas personas y de caer en ese mismo error. Ningún ministerio va a prosperar si no cuenta con la aprobación de las autoridades de la iglesia. Todo ministerio que se levanta por voluntad humana va condenada al fracaso. Si queremos, hermano, desarrollar un ministerio, debemos de hacerlo bajo el proceso correcto. Pero debemos de ir a la palabra del Señor, no por influencias humanas. Pablo advierte a Timoteo en el capítulo 6 de su primera carta. Dice Pablo a Timoteo en el capítulo 6, versículo 3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. Ahí están las características que Pablo le dice a Timoteo. Fíjate bien en aquellos. Si viene con otra cosa que no sea la palabra del Señor, si viene con otras doctrinas que no es conforme a la piedad, a la compasión, al amor hacia el prójimo, dice Pablo, este está envanecido. Cuando hay una persona que dice voy a ir a orar, pero no lo hace por amor, no lo hace, hermano, porque desee la sanidad de esa persona. Y si la desea es para ser visto, eso no procede del Espíritu Santo. Porque lo está haciendo para su vanagloria. Dice la palabra, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabra, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. ¿Y cuántos vemos hoy en día, hermanos? ¿Cuántas personas van tras el lucro, tras el dinero? No les importa, hermano, la condición de la persona. Les importa ser visto y obtener las ganancias que ellos quieren. Y engañan a las personas. Y muchos caen en esa tentación. Pero la palabra del Señor nos advierte y le dice ahí en la parte final del versículo 5, apártate de los tales.
La advertencia para nosotros es: apartémonos de ese tipo de personas. Apartémonos, hermano, de ese tipo de liderazgo. Debemos nosotros, hermanos, identificarlo con lo que la palabra del Señor habla a nuestras vidas. Porque es que Dios no nos ha dejado, hermano, en confusión. Él nos ha dejado claramente la palabra para que nos podamos guiar por medio de ella. Ha dejado el Espíritu Santo para que sea el que dé el discernimiento a nuestras vidas, hermanos, y no andemos confundidos. Porque los ofrecimientos del enemigo vienen y muchas personas lo reciben. Porque el enemigo a toda persona ofrece los reinos de este mundo. Se atrevió incluso a ofrecérselos a Jesús. En Lucas capítulo 4 nos dice la bendita palabra del Señor. Lucas capítulo 4, mire el ofrecimiento que Satanás hizo. En el versículo 5. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo al diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Todas estas personas vemos que tienen seguidores, miles de seguidores, que están en confusión, igual que ellos. ¿Por qué? Porque Satanás se ha aprovechado de la confusión de ellos para que puedan servirle a él. No nos extrañe, hermano, que multitudes van detrás de estos líderes. No nos extrañe, hermano, que estos movimientos crezcan, porque se han de multiplicar en los últimos tiempos. Hombres, dice, amadores de sí mismo, dice Pablo, advirtiéndole a Timoteo. Crueles, despiadados, sin afecto fraternal. Pero, hermano, ahí está la gente siguiendo a este tipo de personas. Hay un requisito que Satanás le estableció a Jesús. Le dijo: si tú, postrado, me adorares, todos serán tuyos. La adoración, la dedicación de estas personas es hacia Satanás. Porque todo aquel rebaño que ellos están pastoreando le pertenecen a Satanás. Y por eso, hermanos, estas personas están confundidas. ¿Por qué? Porque no quisieron sujetarse a la palabra del Señor. No, hermanos, buscaron a Dios para llevar a cabo el trabajo, establecerse sus propósitos. ¿Y qué trajo como resultado? La confusión. Pero al igual que como Pablo se lo recomienda a Timoteo, Jesús nos muestra a nosotros, porque él dice, respondiendo Jesús, le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirá. Toda la adoración, todo nuestro servicio debe de hacer para el único Dios verdadero y a Jesucristo. Es para el único. Pero hay personas que han amado más los reinos de este mundo que el reino de Dios. Y a esos es lo que dice Pablo que debemos de evitar, de los cuales dice nos debemos de apartar. Hermanos, no debemos de buscar la grandeza nuestra. Pablo le continúa diciendo a Timoteo siempre en la primera carta, en el capítulo 6. Le dice Pablo en el versículo 6 que gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar.
Gloria al Señor. Gloria a Dios. Nada, hermano, hemos traído a este mundo y nada nos vamos a llevar. Hermano, si usted usa placas con oro, sáqueselo, véndalo y disfrútelo. Porque si no, sus familiares se la van a sacar y ellos la van a disfrutar. Si cuando lo pongan en el ataúd, ni zapatos le van a poner. ¿Por qué? Porque usted ya está siendo depositado y ahí se va, ahí se terminó todo. Ahí se termina todo. Los ataúdes por eso no tienen gavetas. Porque aún si nos pudieran depositar ahí todo lo que hemos acumulado, lo vamos a disfrutar. Disfrutemos lo que Dios nos ha dado en esta tierra. Gloria a Dios. Bendito el Señor. Dice la palabra que debemos de estar contentos con lo que el Señor nos ha dado. Dice, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Teniendo lo necesario, estemos contentos con esto. Glorifiquemos a Dios. ¿Por qué buscar grandeza delante de los hombres? ¿Por qué, hermanos, estas personas se han confundido? Porque no hubo contentamiento en sus corazones. Y como no estamos conformes con lo que Dios nos ha dado, pensamos que con un esfuerzo extra que nosotros podemos hacer, lo vamos a alcanzar. Pero eso es para nuestra propia confusión. Buscando grandeza humana. Dice la palabra que debemos de estar contentos con lo que Dios nos ha dado. Y si eso, hermano, lo trasladamos a lo espiritual, le hago una pregunta, pero contéstesela usted mismo. ¿Está contento donde Dios lo ha puesto? ¿Está feliz porque sirve como anfitrión? ¿Le da gracias a Dios porque lo toman en cuenta para cuidar el parqueo? Glorifica al Señor porque usted es un líder. Le dice gracias, Señor, porque yo no era nada, pero a ti te ha placido tenerme entre tus príncipes, porque pertenecemos a un reino. Pertenecemos a un reino. Y eso es suficiente como para poder estar contento. Pero cambiemos la pregunta. Ya se contestó esa. ¿Me gozo por la prosperidad de otro? Me gozo porque aquel hermanito que yo lo traje, lo discipulé, le enseñé lo básico de la salvación. Él ha crecido, se ha fortalecido en la palabra, ha sido lleno del Espíritu Santo. El Señor lo está usando y ahora predica. Me gozo por él o siento celos en mi corazón. Me duele y digo, ¿por qué no estoy yo ahí? Yo soy el que debería de estar ahí. Porque si eso está en nuestro corazón, hermano, estamos mal. Estamos mal porque dice la palabra del Señor que debemos de estar contentos con todo lo que Dios nos ha dado. El no estar contento, dice la palabra del Señor en el versículo 9, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. ¿Por qué, hermano, una persona que ha venido y ha sido instruida en los fundamentos bíblicos, que ha, hermano, sido puesta como responsable de una célula familiar o quizás de un sector, de una zona? ¿Por qué, hermano? Termina extraviado por la codicia que hay en el corazón.
porque no está conforme con lo que Dios le ha dado. Y entonces dice la palabra del Señor que es ahí, hermano, donde somos confundidos y somos hundidos, dice, en destrucción y perdición. Porque no podemos hallar el camino de regreso. ¿Por qué? Porque nuestro corazón se envaneció. Quisimos alcanzar la gloria con esfuerzos humanos y no que Dios nos pusiera en el lugar que nos corresponde. Por eso el Señor les dijo a sus discípulos, cuando conoció, hermano, la intención de sus corazones, dice en Mateo, quiero que vaya a Mateo. En el capítulo 20, Jesús les dijo a sus discípulos, a aquellos hermanos, porque había una petición aún entre ellos, que uno quería estar a la derecha y el otro a la izquierda. Así que no es de extrañar que también dentro de las congregaciones existen este tipo de personas. Pero Jesús les dice, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande, oiga, esto es para nosotros, que si queremos ser grandes, entonces primeramente debemos de ser servidores. Dice la palabra, el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. ¿Por qué? Porque ejemplo Él nos dio, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El Rey de Gloria se despojó para venir a darnos ejemplo a nosotros. Queremos ser primero, queremos la grandeza, humillémonos y sirvamos con amor a otros. Sirvamos, hermanos, con amor a otros. Dele gloria a Dios. La palabra del Señor, hablando acerca de Juan, el ángel cuando anunció su nacimiento, dijo a Zacarías que este sería grande delante de Dios, no de las personas. Grande delante de Dios. ¿Y dónde consistía su grandeza? Porque dice la palabra del Señor que hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia, de los justos para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Los que estamos trabajando en la obra del Señor, los que buscamos, hermanos, llevar las almas a Cristo para que Él las salve, para que Él las bendiga, para que Él las limpie, para que Él las purifique, somos tenidos como grandes delante del Señor. Porque la palabra del Señor nos dice que son bienaventurados, son bien bendecidos los pies de los que anuncian las buenas nuevas. Así que, hermanos, cuando nosotros nos esforzamos por anunciar las buenas nuevas, estamos también haciendo lo que Juan hizo, pregonar el día de la venida del Señor. Pregonar, hermanos, que en Cristo Jesús hay salvación, que en Cristo Jesús, hermanos, hay perdón de pecado, que en Cristo Jesús hay sanidad, que en Cristo Jesús hay paz, que en Cristo Jesús hay libertad, porque a libertad nos ha llamado Cristo. Bendito sea el Señor. Aún, hermanos, cuando la apariencia, el concepto que el mundo pueda tener de nosotros, eso no es importante, porque Jesús le dijo a la gente, cuando ellos estaban, hermanos, cuando vinieron aquellos que iban que estaban reunidos con él.
les dijo Jesús, hablando acerca de Juan, ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Mas qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? ¿Qué fue lo que ustedes vieron en Juan? Jesús lo describe. ¿Vieron a una persona vestido con vestiduras delicadas? Les dijo, he aquí los que tienen vestidura preciosa y viven en deleite en los palacios de los reyes están. Humanamente esos son los grandes, los que viven en los palacios, los que manejan un carro muy carísimo, los que viven en mansiones, esos son los grandes. Jesús les dice, ¿qué salieron a ver cuando vieron ustedes a Juan? ¿Qué fue lo que ustedes vieron? ¿Qué es lo que el mundo va a ver en mí? ¿Va a haber un grande que maneja una gran cuenta bancaria? Eso es lo que Dios quiere que las demás personas vean en mí. ¿Mas qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, dijo Jesús, os digo, y más que profeta. Este es de quien está escrito: aquí envío mi mensajero delante de su faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Os digo, dijo Jesús, que entre los nacidos de mujer no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Pero Juan el Bautista no vivió en un palacio. El mismo Jesús tampoco. Él dijo que ni tenía donde recostar su cabeza, porque él despreció los reinos de este mundo por el reino preparado por su Padre. Él lo rechazó. Él nos dio ejemplo. Él no vivió para sí, sino que buscó cumplir la voluntad de Dios. Y esa es la que nosotros nos debemos de esforzar por cumplir. No vivir para nuestros deseos, no buscar la grandeza, la apariencia que podamos tener delante de los demás, que nos admiren por lo que tenemos. Porque vemos a un Moisés que rechazó el llamarse hijo de la hija de Faraón. ¿Por qué? Por sufrir el oprobio, por sufrir el rechazo junto con su nación. Esa es la grandeza. Pablo dijo que él, al comparar todo lo que él había logrado con la excelencia del conocimiento de Cristo, aquello lo tenía por basura. Es que cuando Jesús llamó a los discípulos, dice que ellos dejándolo todo, fueron tras Jesús. Es que debemos de despojarnos, debemos de dejar lo que nos ata a esta tierra, porque ya no pertenecemos a esta tierra. Hemos sido llamados para un reino que no es de este mundo. No es de este mundo, es celestial. Jesús, en sus últimos momentos, él dijo: Señor, si quieres que pase esta copa de mí, pase esta copa de mí, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. El cumplir la voluntad de Dios no va a ser fácil. Pero si nos buscamos y nos refugiamos en Él para poder fortalecernos en Él, Él nos va a fortalecer y vamos a poder vencer todos los obstáculos que se nos presenten en nuestras vidas. Porque la verdadera grandeza es para los que hacen la voluntad de Dios. Confiamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para su vida. Si tiene alguna pregunta o desea información de nuestras actividades y cultos, visite nuestro sitio web en el www.iccmd.org.
Muchas bendiciones.